el rey de un reino espiritual rechazado. Esto es lo que nosotros vamos a estudiar en esta hora. Siempre les he comentado que el mejor comentario bíblico que nosotros podemos tener es la Biblia en el comentario de el Antiguo Testamento, que es la Biblia en hebreo, en arameo, y el Nuevo Testamento, que es la Biblia en griego. Entonces, ahí ya tenemos dos comentarios excelentes, es el mejor. Pero también tenemos lo que es para nosotros disponible como iglesia. Estoy hablando como iglesia. Tenemos también el otro comentario que es el espíritu de profecía. Ahora, esos son por excelencia los tres mejores comentarios para sus herramientas que ustedes pueden utilizar para el estudio de la palabra de Dios. Ahora, fuera de eso, existen otras herramientas, pero esas otras herramientas no son tan confiables como el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y eh, el Espíritu de Profecía. Y entonces aquí menciono el caso de la Septuaginta. La Septuaginta no la tomen ustedes como, eh, eh, como inspirada por Dios, no, porque la Septuaginta le escribieron 70 judíos, podemos decir eruditos, en el tiempo de la dinastía de Ptolomeo, en el tiempo griego. Entonces, ahí en Alejandría, él manda llamar a 70 y hacen la Septuaginta. Entonces, la Septuaginta no fue inspirada por Dios, ¿ok? Para que no se me confundan. La Septuaginta la escribieron algunos eruditos, 70 en este caso, por eso se le llama la Septuaginta. Y entonces, en la Septuaginta es, por así decirlo, para mí, es un comentario bíblico de el Antiguo Testamento, porque la Septuaginta es toda la traducción del hebreo arameo al griego. Entonces, es un comentario anexo a los mejores tres comentarios que nosotros ya tenemos, que es Antiguo Testamento en hebreo, arameo y Nuevo Testamento en griego. Entonces, de ahí en fuera, todas las demás versiones de la Biblia, como la Peshita, la Samaritana, la Septuaginta, que son buenas, no estoy diciendo que no son buenas, pero en algún momento ustedes y aquí en clase vamos a ver qué errores tienen esas traducciones. ¿Por qué? Porque no fueron, la Septuaginta no fue inspirada por Dios, los que la hicieron, los que escribieron del hebreo arameo al griego, esos fueron personas que se dedicaron a escribirla. Entonces, podemos decir que es eh, muchos le llaman a todas esas versiones testigos de la Biblia, pero no es que sean, por así decirlo, la Septuaginta es mejor que el Antiguo Testamento, el Tanaj. No, lo mejor es el Tanaj. En términos para nosotros como iglesia, como laicos. Ahora, fuera de eso, tenemos otros comentarios mejor que el hebreo, el Tanaj y el Nuevo Testamento. Y esos son los manuscritos o los rollos del Mar Muerto. Entonces, eso todavía es mucho mejor, pero pues claro, eso ya está más disponible para el mundo académico o el mundo erudito. Entonces, sin embargo, yo en algún momento utilizo los rollos del Mar Muerto en algunas traducciones que yo he puesto aquí en la clase, incluso aunque estoy utilizando el Tanaj o el hebreo
del Antiguo Testamento, el hebreo bíblico, el Antiguo Testamento, esas este, igual son copias de copias de copias de copias de copias de copias de los originales. Sin embargo, lo que nosotros tenemos en hebreo, griego y arameo está más cerca a los manuscritos del Mar Muerto o a los rollos del Mar Muerto. O sea, es mejor que todavía el castellano, porque el castellano hace muy malas traducciones. Entonces, yo le sugiero que sí, consíganse ese tipo de materiales, pero no lo tomen como, esto es ya mejor que el Tanaj o el Nuevo Testamento o el Espíritu de Profecía, no. Lo mejor para nosotros va a ser siempre Tanaj, Nuevo Testamento y el Espíritu de Profecía. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver que los fariseos tenían un problema, o los judíos del tiempo de Cristo. Los judíos fueron conducidos a rechazar a Cristo debido a la mala interpretación de las profecías concerniente a Israel. ¿Cuál era el problema de los judíos? Que ellos malinterpretaban las profecías. ¿Cuál es el problema de nosotros hoy en día como iglesia? Que se malinterpreta la profecía. Entonces, esto no es nuevo, la historia se vuelve a repetir. Entonces, ¿qué pasó con los judíos? Los judíos, ellos literalizaban todo, cuando en el Antiguo Testamento el Señor estaba hablando de manera literal, pero con un cumplimiento también simbólico o espiritual, y ellos se fueron solo por lo literal. Podemos decir que una de las escuelas de interpretación profética que más ha dañado al cristianismo y a nosotros como iglesia es la escuela de los futuristas. Y esa escuela es muy antigua y es la escuela que utilizaron los judíos para interpretar las profecías. Entonces, ellos tenían que haber utilizado el método histórico gramatical. Ellos tenían que haberse ido a la gramática del Antiguo Testamento y a la historia del Antiguo Testamento, del Nuevo, dije yo, es del Antiguo Testamento. Ellos se tenían que haber ido a la gramática. ¿Qué hacían ellos? Al escuchar una profecía, ellos literalizaban, y eso se llama futurismo, cuando nosotros literalizamos. Entonces, miren lo que dice este comentario, que es un comentario bíblico por excelencia. Es bueno. ¿Por qué? Porque fue inspirado por Dios. ¿Ok? Dice, aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, o sea, ellos lo deseaban, eh, dice, eh, no tenían un verdadero concepto de su misión. Esperaban que el Mesías viniera como conquistador para quebrantar el poder del opresor. ¿Quién era el opresor en ese momento? La Roma imperial. Y la Roma imperial estaba en las profecías. Y la Roma imperial estaba en el Antiguo Testamento, en las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, la profecía del Antiguo Testamento te estaba diciendo en Daniel, histórico gramatical, el método te estaba diciendo, viene la Roma imperial, pero después de la Roma imperial va a venir la Roma dividida. En el tiempo de los judíos ellos ya contaban con el Tanaj, y en el Tanaj estaba Daniel, estaba Ezequiel, Isaías, Jeremías. Entonces ahí les estaba diciendo, después de la Roma imperial, ahí no termina el cumplimiento profético. Después de la Roma imperial, es más, en Daniel 11 se anuncia que en el tiempo de la Roma imperial van a ser Cristo, y muchos otros profetas lo anunciaron. Y entonces decía Daniel, después de la Roma imperial va a venir la Roma dividida. La Roma imperial va a ser del 168 al 476. Después va a venir la Roma dividida del 476 al 538 después de Cristo. Después viene la Roma papal
del 538 a 1798. Y después viene la Roma escatológica, ya que se les sane la herida. Y entonces ellos eh, literalizaban las profecías de su tiempo, porque pensaban que cuando Cristo hablaba de la nación, se estaba refiriendo en las profecías del Antiguo Testamento, se estaba refiriendo a la nación literal. Cuando hablaba de Israel, al Israel literal. No, ya desde el Antiguo Testamento el Señor les estaba hablando en términos simbólicos también, o sea, tenía doble cumplimiento. Entonces ellos no entendían eso. Y dice, y el, y, a ver, dice para quebrantar el poder del opresor, que sería Roma imperial, y exaltar a Israel al dominio universal. Entonces, esta profecía que Israel va a dominar universalmente, pues sí va a ser Israel, pero no el Israel literal, va a ser el Israel espiritual allá en el reino del Mesías, y va a tener un dominio universal, porque lo que ellos no entendían es que después de la Roma escatológica viene otro reino y Daniel lo anunció, el reino de un rey lo anuncia a través de la piedra y un gran monte a través del reino universal de Cristo. Entonces, ¿hasta cuándo se iba a dar ese reino universal? Ese reino universal se iba a dar hasta después de que se cumpliera la profecía de 1798. Entonces, lo que Cristo les estaba diciendo en el Antiguo Testamento, ese reino universal en el que ustedes están pensando, no se va a dar en el tiempo de la Roma imperial, porque la profecía no la está anunciando de esa manera, ni tampoco se va a dar en la Roma dividida, ni tampoco se va a dar en la Roma papal, se va a dar hasta la Roma escatológica, esa va a ser el último dominio en la tierra, y después viene el reino universal. Pero ellos pensaban que era el Israel literal, o sea, ellos estaban literalizando y no, ya Dios estaba hablando del Israel espiritual. ¿Sí? Disculpe que le ¿Alguien ahí? interrumpa. Justo lo que usted está diciendo, profesor, Ujú. esa idea que tenían ellos continúa ahora porque los sionistas judíos que ahora están atacando a Palestina o en Gaza, los sionistas y Es- los evangélicos dicen, ellos dicen de que Ujú. Jesús tiene que venir acá a sentarse en el trono de Israel, se tiene que construir el tercer templo, Israel tiene que conquistar el Medio Oriente y que de ahí va a gobernar el mundo. Esa es una idea que Es, ellos hasta ahora la tienen, ¿ah? es correcto, y no solamente los sionistas ni los de allá de Israel, también los dispensacionalistas, que es una escuela de interpretación profética, y los futuristas, que de los futuristas sale esa rama de los dispensacionalistas. Entonces, es lo que estaba sucediendo en el tiempo de Israel, como comenta Spencer, se vuelve a repetir porque así se está pensando. ¿Por qué? Porque no están yendo al estudio profético. Ellos están como los judíos, desean que venga el Mesías, pero están malinterpretando las profecías, así como los judíos. Entonces, dice, así se iban preparando para rechazar al Salvador. Habían estudiado las profecías pero sin percepción espiritual. Esos, los sionistas, los judíos extremistas y los dispensacionalistas, los futuristas, los historicistas, los sensacionalistas, los alarmistas, los eclécticos, los preteristas, ellos también estudian las profecías. Pero ¿qué pasa? Sin una percepción espiritual. Ahora, ¿por qué? Porque ellos están igual que los judíos, literalizando todo. Y ayer veíamos que solamente esto lo puede entender, estas profecías, si se estudian, se puede entender, pero el Israel espiritual es el único que las va a entender. Y el Israel espiritual somos nosotros, la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, Profe, sí, sí, Spencer. disculpe una vez más, No, profe, no, y no, eso significa en que la clase Satanás, estamos para comentar. Ajá. ok, Satanás está utilizando desde la época de los fariseos, está utilizando esta teología
para evitar entonces de que el mundo entero conozca que la lucha es entre el sábado y el domingo, ¿no? Es Porque los correcto. está llevando al Medio Oriente y hace creer que todo es en el Medio Oriente cuando todo se va a decidir allá en Estados Unidos. Todo lo que las profecías marcaban era con respecto a también a la venida del Mesías, pero antes de la venida del Mesías, la verdadera adoración, sábado o domingo, falso el domingo. Entonces, en lugar de poner nuestros ojos en Estados Unidos, que es la bestia que sube a la tierra, y luego la bestia que se le va a sanar la herida, entonces nuestros ojos, o más bien los ojos de ellos, están en el Medio Oriente, igual que los judíos. O sea, los judíos esperaban que el dominio universal iba a ser, pero con el Israel literal, y así están pensando ellos. De paso, todas las guerras que hay ahorita en el Medio Oriente, Israel con Palestina, Irán con Israel, no son guerras como en el caso de Ucrania y Rusia. Podemos decir que no tienen nada que ver con lo religioso. Ahí con ellos, sí, esas guerras son guerras que tienen que ver con lo religioso, con la Biblia. ¿En qué sentido tienen que ver con la Biblia? En el sentido de que, por ejemplo, cuando Israel está peleando con los palestinos, ellos lo están haciendo Israel porque dicen, este territorio nos pertenece a nosotros, este territorio nos los dio a nosotros Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, sí se los dio, pero si ellos se mantenían firmes, iba a ser de ellos ese territorio, pero si no se mantenían firmes, la misma Biblia dice que se le iba a ser quitado y se le iba a dar a otros el reino. Entonces, ellos siguen pensando en estos momentos que ellos son el Israel escogido por Dios, el que existe hoy en el Medio Oriente. Y entonces ellos dicen, aquí es donde se va a establecer la nueva Jerusalén. Ellos creen en la nueva Jerusalén, los dispensacionalistas. Entonces ellos dicen, aquí se va a establecer. Por lo tanto, tenemos que desocupar nuestro territorio de gente que se vino a meter como los palestinos y desocuparlos y entonces echarlos. Y el mundo, como tiene esa misma expectativa de futurismo y dispensacionalismo con respecto a las profecías, pues no hace nada, porque muchos dicen, "Ah, ¿y por qué en otros lugares nada más algún país está atacando a otro país? Rápido le cae la ONU o eso de los derechos humanos y a Israel no le hacen nada. Pues no le hacen nada porque ellos también tienen ese mismo concepto. Entonces, el concepto que ellos tienen es que es una guerra que ellos están luchando, pero bíblicamente, y no. Ellos están igual que los judíos, malinterpretando las profecías. ¿Ok? Entonces, aplicando literalmente las profecías, ellos hacían eso. Concerniente a Israel, los judíos las interpretaron mal. ¿Por qué? Porque las profecías, aunque estaba en el tiempo de ellos, ya el Señor Jesús no estaba hablando del Israel literal, ahora estaba hablando del Israel espiritual. Miren lo que dice también este comentario. Los judíos habían interpretado erróneamente la promesa de Dios de favorecer eternamente a Israel. Entonces, esta promesa de favorecer por siempre a Israel era si se mantenían ellos cumpliendo también el pacto con Dios. Acuérdense ustedes que la palabra pacto en la Biblia tiene un sentido de que son promesas que Dios hace y si esas promesas se cumplen, entonces eh, lo que Dios había dicho sigue adelante. Entonces, los judíos consideraban, permítanme tantito, espérenme. Entonces,
Ellos, la promesa era si se mantenían firmes. Luego dice, los judíos consideraban que su descendencia natural de Abraham les daba derecho a esta promesa, pero pasaban por alto las condiciones que Dios había especificado. Se olvidaban de las condiciones de esas promesas. Entonces, eso los llevó a rechazar a el Mesías. Entonces, lo mismo sucede hoy en día. El Mesías viene por segunda vez y muchos, como malinterpretan las profecías, se desvían de lo que es verdaderamente el propósito de las profecías. Entonces, ya dijimos que Israel era una nación, pero también se le aplica la nación al mundo gentil. Pero la nación también se le aplica a la iglesia, porque como en el Antiguo Testamento Israel era una nación, ahora la iglesia espiritual o la iglesia simbólica del Nuevo Testamento también es una nación. Entonces, en la promesa eh, es empleada la palabra nación en, 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 en la promesa que Dios hace. Miren, aquí está. Bueno, va a estar en la otra cita, ¿ok? Entonces, en esa promesa es empleada la palabra nación. Los judíos interpretaron las profecías como significando una nación literal, pero el Nuevo Testamento muestra que la promesa se refiere a la nación espiritual, la iglesia. Entonces, para ellos, las profecías nada más llegaban hasta la Roma imperial. Pero la Biblia hablaba en el Antiguo Testamento. Estamos diciendo que la Biblia lo decía en el Antiguo Testamento. Roma dividida, Roma papal y Roma escatológica. La Biblia hablaba de todavía esos tres periodos y ellos apenas estaban iniciando el periodo de la Roma, que fue del 168 al 476 después de Cristo. 168 es antes de Cristo. Entonces, ellos tomaban literal cuando realmente Cristo, al referirse a la nación, ya estaba hablando en términos espirituales, en términos simbólicos. Entonces, a veces nos puede suceder a nosotros lo mismo. Ellos solamente basaban las profecías en Israel, Israel, Israel literal. Nosotros hoy en día, ¿en dónde basamos la profecía? Siempre, siempre. En lugar del Daniel, Israel Daniel, literal, ¿dónde la basamos siempre? Cualquier cosa que ocurre en el mundo, ¿en dónde estamos basando la profecía? en el Les voy a decir, historicismo, ¿dónde? en el historicismo. No, no, pero ¿en qué momento la estamos basando? Para ellos la profecía era Israel literal, Israel literal, Israel literal, y se olvidaron de todas las demás profecías. Hoy en día, el mundo adventista, sucede algo y rápido su mente, ¿a qué profecía va? Hoy en día, 2000, Que Cristo ya viene. ojalá, ojalá que se entraran, que Cristo ya viene. A ver, ahí, ¿quién dijo eso? Ellos, cuando cualquier cosa que pasan, con todo respeto, los adventistas que no estudian Mateo 24 están pensando, ley dominical, ya viene ahora, mañana, mañana, Es mañana. correcto. El pueblo judío, toda la profecía, Israel literal, Israel literal, Israel literal. Y hoy en día, nosotros como iglesia, todo lo que sucede en la historia de este mundo, ya, ley dominical, ley dominical, ley dominical, ley dominical, ya, marca la bestia, que es lo mismo, ley dominical, marca la bestia, pues, porque la ley es dominical, una ley que te va a ser obligatorio que adores el domingo. Y marca la bestia, pues la marca es el domingo. Entonces, ahí está el pueblo, la nación adventista, ley dominical, marca la bestia, ley dominical, marca la bestia, ley dominical, marca la bestia. Y se han olvidado de todas las demás profecías que están en la Biblia. Se han olvidado de cómo es que en el antiguo, para el pueblo de Israel, fíjense bien, para el pueblo de Israel las profecías llegaban hasta la Roma imperial.
Y para la iglesia adventista hoy en día, las profecías llegan hasta la Roma papal. ¿Y por qué? Porque ellos ya, ley dominical, ya no están pensando en la Roma escatológica, solamente en la Roma papal. ¿Por qué? Porque la profecía dice que la ley dominical va a venir, pero cuando se sane la herida. Entonces, cuando se sane la herida va a ser Roma escatológica. El pueblo adventista, los judíos se quedaron en la profecía de la Roma imperial y el pueblo adventista se quedó en la profecía de la Roma papal. Y ya de la Roma papal ya no sale. Todo lo que sucede, ley dominical, marca de la bestia, marca de la bestia. Entonces, la historia se repite hoy en día. Por eso es importante que nosotros estudiemos estas profecías y tengamos estas clases. En forma similar, todas las profecías del Antiguo Testamento que parecen referirse al Israel literal, en la tierra literal de Israel, tienen ahora que ser interpretadas de acuerdo con la luz del Nuevo Testamento, donde las cosas de Israel son aplicadas espiritualmente en conexión con la iglesia. Entonces, ahora lo que sucedió en el Israel literal sucede espiritualmente con la iglesia, el Israel de Dios del Nuevo Testamento. Entonces, miren, tan engañados fueron los líderes judíos en relación al cumplimiento literal de las profecías concernientes a Israel, que aun cuando Roma en el año 70 destruyó la ciudad de Jerusalén, los sacerdotes continuaron ofreciendo sacrificios literales en el templo literal, creyendo que de alguna manera el Israel nacional continuaría a estar bajo el favor de Dios, aun cuando se cumple esta profecía de la destrucción de Jerusalén. Muchos dicen, no, es que lo que fue destruido fue el templo, porque dice que iba a ser destruido el lugar santo. Ya vimos que el lugar santo es una referencia a la ciudad de Jerusalén, porque así se le conocía en el tiempo de Cristo. Entonces, normalmente los imperios, cuando destruían una ciudad, ellos en lugar de destruir bueno, no destruían el templo, no, no, no. Lo que ellos hacían es que el templo lo preservaban y saqueaban el templo, porque para ellos el templo era también como algo sagrado, porque ellos tenían su templo. Entonces, después del año 70, sí, fue saqueado y muchas veces fue saqueado el templo de Jerusalén. Muchos dicen, cuando Babilonia se lleva cautivo por 70 años a los de Israel, recuerden ustedes que ahí es cuando se llevan los utensilios sagrados, los vasos que de más adelante utiliza Belsasar. Entonces, después de esos 70 años de cautiverio, dice el Señor, y van a regresar y van a construir el templo, van a reconstruir la ciudad. Entonces mucha gente piensa, que construir el templo es que lo destruyeron y lo van a hacer nuevamente. No, construir el templo se está refiriendo a volver a comenzar otra vez los servicios que se hacían en ese lugar, volver a comenzar con la liturgia, volver a comenzar con lo que se enseñaba en ese lugar. Eso es reconstruir. Entonces, el templo era saqueado, siempre, siempre era saqueado. Entonces, ya después, nosotros tenemos que el templo ahí en Jerusalén, sí, pues fue destruido totalmente.
¿Cuán fuertes son los engaños basados en una creencia en el cumplimiento literal de las profecías concernientes a Israel? Entonces, así como los judíos estaban engañados, la profecía siempre te va a anunciar la venida del Mesías. Entonces ellos fueron engañados por ellos mismos y malinterpretaron las profecías con respecto a la primera venida del Mesías. Lo mismo sucede ahora con la segunda venida del Mesías. Entonces, no solo eh, fue engañado el Israel nacional, sino que las más populares enseñanzas proféticas en el profeso cristianismo de hoy, aquellas que aplican literalmente las cosas de Israel. Entonces, también el cristianismo está engañado. Las poderosas mantención de ese falso sistema de interpretación es ilustrada en la experiencia de los discípulos. ¿Cuál es ese falso sistema de interpretación? Ya dijimos que es el futurismo, que todo lo literaliza. Jesús, el maestro del mundo, constantemente intentó enseñarles a sus discípulos que se alejaran de la interpretación de las escrituras que enseñaban los líderes religiosos de sus días. Miren, aquí es donde les digo que, permítanme tantito, que está lo que es el, el error. Eh, a ver, estamos aquí. Permítanme, necesito corregir esto. Mm, a ver, ¿dónde nos quedamos? Ah, ¿dónde estábamos? Esto ya lo vimos. Ese. ¿En dónde está el error aquí? Ah, no, 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 después, es era el después, sí. otro. Aquí está. Este. Aquí, miren, aquí está el error. Aquí. Ahí está. Ah, ¿Ya lo vieron? sí, sí, profe. Ok, de una vez lo corrijo porque después esto lo vamos a tener disponible para ustedes, entonces por eso es que hay que... Profe, en lo que va corrigiendo, un comentario, Sí, esos dime, dime. errores errores de interpretación de literalizar, que es satanismo puro, ha causado tanto daño y tanto dolor, porque finalmente los sionistas, los evangélicos, los pentecostales se aferran a eso, que están rechazando lo que la luz que Dios dio a través de la iglesia adventista. Y los sionistas Ujú, causan tanto dolor matando, matan, violan, queman vivos a los muchos palestinos por esas mentiras. es correcto. Ahí los que se fueron al extremo con la interpretación de la profecía son tanto los judíos sionistas como los árabes musulmanes. Ellos se fueron al extremo. Acuérdense que los árabes y lo que son los musulmanes, bueno, no todos los musulmanes son descendientes de Abraham, solo los árabes, porque de los árabes surge esa religión, la religión musulmana, y luego ellos conquistan. Entonces, muchos que no eran como en Egipto, en la India, en Europa, que no eran árabes, se convierten a musulmanes. Entonces, esas dos ramas malinterpretan las profecías, que es descendencia de Abraham. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a ver con respecto a lo que es la crucifixión de Jesús. Fue su falla en no aceptar las interpretaciones del Señor, lo que los encontró desesperados para la crucifixión de Cristo. Y estamos hablando ya de los apóstoles, ¿ok? Los apóstoles, y eso que el Señor Jesús les enseñó, pero fueron más influenciados por el futurismo de literalizar todo, que tampoco ellos comprendieron las profecías acerca del Mesías. La entendieron después de la resurrección y en el Pentecostés, pero antes ellos no lo tomaban como los judíos. Hoy en día sucede lo mismo. La mayoría
las personas prefieren irse por esa parte. Por ejemplo, si yo les anunciara en las redes sociales, vamos a estudiar de la ley dominical, de la marca de la bestia, de el Vaticano, del Papa, estoy seguro que se llena aquí la plataforma. Pero como el estudio no es sobre eso, sino es bíblico, entonces siempre lo bíblico va a ser más difícil aceptarlo. Se acepta más el error. Entonces, ¿qué dijo Elena White con respecto a la crucifixión? Miren, antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto. Él les había anunciado. Y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes, pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano. Entonces, ¿qué hacían los judíos y los discípulos? Literalizaban. Ellos se quedaron en la profecía en la Roma imperial, cuando después de la Roma imperial venían más profecías. Entonces, así está sucediendo hoy en día con la iglesia. Entonces, miren lo que sigue diciendo el conflicto de los siglos. Desterraron su mente, desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar. Y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no se le hubiese predicho. Así también, las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Entonces, lo mismo que pasó en la primera venida del Mesías, dice el conflicto de los siglos, está sucediendo con la segunda venida de Cristo. Es lo mismo, como que si no se hubiese anunciado. Todo mundo está concentrado en ley dominical, cuando la ley dominical existe desde los tiempos de Nimrod, desde los tiempos de Babilón, de Babel. Desde ahí existe ley dominical, es que hay una ley que te dice que tienes que adorar en domingo. Pero la profecía no solamente habla de una ley dominical. La profecía habla de un decreto de ley dominical y habla de un decreto de muerte. Entonces, ¿cómo es Satanás? Fíjense, no, Satanás nos, como a los judíos, nos pasa lo mismo. Sucede algo, que nombraron a León 14, ya, ley dominical y ni quien saque de ahí a la iglesia. Y yo les digo, pero si es que la ley dominical existe desde los tiempos de Babel, porque es un día que se toma como adoración falso, que es el domingo. Ahora, la profecía no solamente te habla de una ley dominical, eso ya se cumplió, porque ya existe un día que te dice que hay que adorar en domingo. La profecía, lo que nosotros estamos esperando en cumplimiento de la profecía es que después de que se sane la herida, va a venir un decreto de ley dominical. ¿Qué significa decreto? Que nos van a obligar a obedecer el domingo. Y después de ese decreto viene el decreto de muerte. Pero la profecía también dice que va a haber un sello. Al mismo tiempo que se esté poniendo el sello de Dios, que es el sábado, se va a estar poniendo la marca de la bestia, que es el domingo. Entonces, el que recibe el sello de Dios no va a haber problemas. Va a ser cuidado y protegido por Dios, aunque haya persecución. Entonces, aún en el día de la resurrección, los discípulos no sabían la verdadera interpretación de las profecías concernientes a Israel. Antes que Jesús se les revelara a sí mismo a los discípulos de Emaús, él les explicó las profecías. ¿Por qué era necesario que compadeciese el testimonio que le daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento? Su fe debía establecerse sobre estas. Entonces Jesús le tuvo que explicar a los discípulos lo que es los símbolos y las
profecías, porque ya en el Antiguo Testamento se daba la profecía y también muchas de esas profecías, o podemos decir la mayoría, simbólica, tenían una connotación también simbólica. Miren lo que dice el deseo de toda la gente. Cristo no realizó ningún milagro para convencerlos, sino que su primera obra consistió en explicar las profecías, perdón, las escrituras, y pues sí, las profecías, para que poderlos convencer a los discípulos de qué era lo que estaba sucediendo. Ellos habían considerado su muerte como la destrucción de todas sus esperanzas. Ahora les demostró por los profetas que era la evidencia más categórica para su fe. Los milagros de Cristo son una prueba de su divinidad. ¿Qué es lo que la iglesia necesita hoy en día para entender las profecías? No milagros, porque los milagros son obra de la divinidad de Cristo. Entonces, más bien, prueban la divinidad de Cristo, los milagros. Lo que la iglesia hoy en día necesita es explicación de las escrituras, explicación de las profecías. Y es lo que nosotros estamos haciendo en esta clase, explicar la Biblia. Entonces, los milagros de Cristo son una prueba de su divinidad, pero una prueba aún más categórica de que Él es el redentor del mundo se halla al comparar las profecías del Antiguo Testamento con la historia del Nuevo Testamento. Entonces, en ese tiempo los judíos solamente tenían que ir bueno, solamente acudían al Antiguo Testamento y ahí literalizaban todo y no entendían. Hoy en día, nosotros como iglesia, el error que cometemos es que nos quedamos solo en el Nuevo Testamento para comprender las profecías. Ya decimos, ya con que estudiemos el Nuevo Testamento, con que estudiemos Daniel, Apocalipsis, ya voy a entender la profecía. No, ahora necesitamos, para poder entender bien, estudiar Apocalipsis, pero para entender Apocalipsis necesitamos ir al Antiguo Testamento. Entonces, eh, nos sucede lo mismo que le sucedía a los judíos. Ellos se quedaban en un solo lugar. Las cosas literales que han sido instituidas debido a su importancia espiritual pierden su significado espiritual y el servicio de la iglesia degenera en formalismo. Es enfatizada la letra y el espíritu se desvanece. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. En el servicio de la iglesia solo se habla de, como los discípulos, la letra, lo literal, 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 pero nunca, casi nunca, de lo que es el simbolismo o lo espiritual. Si alguien habla de la roca, de esa historia, del cruce del mar rojo, del sacrificio, cuando fueron Isaac y Abraham a Monte Moria, solo se quedan en lo literal, pero no le dan el énfasis simbólico, el énfasis espiritual. Y eso degenera lo que es el servicio de la iglesia. Entonces yo espero que ustedes en sus iglesias, cuando les toque predicar, prediquen lo literal y lo simbólico, lo espiritual. Así fue en la experiencia del Israel literal y se ha repetido en la experiencia de la iglesia cristiana, que solo se queda en lo literal y no se hace énfasis en lo simbólico. La aplicación literal de lo que Dios había designado que debería ser aplicado espiritualmente es el plan de Satanás para sustituir lo verdadero por lo falso. Satanás solamente quiere el aspecto literal, 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 lo que decía Spencer hace un momento. Pero nosotros le tenemos que dar una aplicación espiritual, porque así está diseñada la Biblia, en símbolos. Al buscar las cosas literales, los judíos fallaron en ver lo espiritual. Y lo mismo pasa con nosotros hoy en día, que nos fijamos solo en lo literal y perdemos lo espiritual. Fallaron en discernir que el profeta habló de la revelación de la gloria espiritual antes que la gloria literal de Dios fuese revelada.
Los judíos necesitaban la visión espiritual y esto fue ilustrado por su ceguera con respecto al significado de la profecía de Ageos 2:7 al 9. Miren lo que dice esta profecía. Está en Ageo y esta profecía tiene dos cumplimientos, literal y simbólico. Miren, hablando del templo, que fue donde se manifestó la gloria de Dios. Miren lo que dice Zacarías 2:7. Bueno, aquí miren, Zacarías utiliza la palabra Goyim para hablar de los gentiles o de las naciones paganas. Goyim, ¿ok? Y la palabra Bayit para hablar de el templo, que se traduce como casa, pero casa de Dios, o el templo, es el edificio, ¿ok? Aquí esta palabra se está refiriendo al edificio, al templo construido por Salomón. Miren lo que dice esta profecía. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Ok? Entonces, de todos los Goyim, el deseado. No se olviden y apunten en un papelito esta palabra, deseo de todas las naciones, porque lo vamos a ver cuando lleguemos al Rey del Norte en Daniel 11. ¿Ok? No se olviden. Ahora, ¿de dónde creen ustedes que sacó el título Elena G. de White para su libro? De aquí, solo que ella le puso el deseo de todas las gentes, porque pues naciones son personas, las naciones están compuestas de personas. Entonces, por eso Elena G. de White le puso el deseo de todas las gentes. Pero aquí ya aparece esta palabra, el deseado. Esta palabra, medad, gemdad, esta palabra en el hebreo quiere decir lo más valioso, lo máximo, pues, pero también se traduce como deseado, pues, porque lo más valioso es lo que uno desea. Entonces, esta palabra se utiliza para hablar de Cristo, ¿ok? El deseo de toda la gente, ¿quién es? A ver, Josecito, una pregunta fácil y sencilla. Josecito, el deseo de toda la gente aquí es el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. El Hijo, el Hijo. El Hijo. Entonces, esta palabra se utiliza en el hebreo para hablar de el Hijo. Pero aquí, bueno, sí le podemos poner, pero también tenemos que a veces traducir literalmente un texto en hebreo pierde su elegancia, pero a veces no traducirlo literalmente también pierde su elegancia. Entonces depende el contexto. Por ejemplo, aquí dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá Jesús de todas las naciones. No suena muy, que digamos, muy bien, suena mejor y vendrá el deseo de todas las naciones. Pero ya sabemos que esta palabra en el hebreo es para referirse a el Mesías, Kol Hagoyim, que sería de todas las naciones. Aquí viene, Kol Hagoyim. Entonces, se está refiriendo a Jesús, esta profecía. Y luego aquí esta palabra, la palabra cabot en el español es la que nosotros traducimos como gloria, pero esta palabra en el hebreo se traduce como presencia, o sea, la presencia de Jesús, la presencia de Dios. Entonces, eh, solo que aquí nosotros se traduce como gloria refiriéndose, o sea, también significa eso, ¿ok? En castellano, cabot en el hebreo significa la presencia o la gloria. Entonces dice, y llenaré esta casa, Bayit, refiriéndose al templo, templo literal de Salomón. Esta casa aquí puede ser de la presencia de Dios, pero pues la traducción sería más larga, entonces nada más de gloria. Ya sabemos que es la presencia de Dios. Ahora miren lo que dice la Septuaginta, y aquí es donde les digo que la Septuaginta es un comentario también de lo que es el Tanaj, perdón, de lo que es la Biblia hebrea. Entonces miren lo que dice aquí utiliza la palabra eh, se hizo y sacudiré.
Noten ustedes que no, en griego la palabra para temblor, aquí dice y haré temblar. Aquí la palabra que utiliza el hebreo es hir ashti, que significa temblar, pero no está hablando de solamente temblar la tierra literalmente, sino de las personas, las va a vibrar, pues, hablando en el sentido espiritual. Por eso es que aquí la Septuaginta no utiliza la palabra eh, que normalmente se utiliza para seismos mega, que es un gran terremoto. Aquí utiliza la palabra seisó, sacudiré a todas las naciones. Miren, etné de etnia es en el griego, en la Septuaginta, y en el hebreo es goyim, aquí, goyim, que significa lo mismo, naciones. Entonces dice, y vendrán, y vendrá ta eclecta pantón ton etnon, y vendrá lo más valioso de todas las naciones. Aquí la Septuaginta lo traduce como lo más valioso de todas las naciones, pero la traducción realmente sería y vendrá el deseado de todas las naciones, que es Cristo Jesús. Pero esto también significa lo más valioso de todas las naciones, significa Cristo Jesús. Entonces, esta frase es para referirse a Jesús. Y llenará esta casa, oikos, oikon en el griego es casa, y gloria es doxa, doxes, gloria, que significa la presencia. Y llenaré esta casa de la presencia de Jehová o de Cristo. Pero aquí está hablando de el templo de Salomón, que iba a ser llenada con la gloria de Dios, pero se está refiriendo a Cristo. Entonces, ¿qué estaba diciendo Ageo? Y que los judíos no lo entendieron. Bueno, estaba diciendo que literalmente en Israel, en el templo de Salomón, el templo iba a ser llenado con la gloria de el deseo de todas las naciones o de lo más valioso de todas las naciones, que es Cristo Jesús. Entonces, ahí, en el templo de Salomón iba a suceder eso, pero el Señor le está diciendo al pueblo judío, pero también eso va a tener un cumplimiento espiritual en el tiempo de Cristo, cuando aparezca el Mesías, en el tiempo de los judíos. Tiene otro cumplimiento espiritual. No solamente nos quedamos con su cumplimiento literal en el tiempo de Salomón, no, también tiene otro cumplimiento. ¿Y cuál era ese otro cumplimiento? Iba a ser un cumplimiento desde los tiempos de Cristo, pero que se iba a establecer ese cumplimiento en después de la muerte de Cristo. Noten ustedes que lo que estoy diciendo es importante. Hay profecías que su cumplimiento son literal en el Antiguo Testamento y al mismo tiempo simbólico o espiritual, pero eh, su, 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 este, su cumplimiento ya espiritual o simbólico se establece después. Ya desde ahí se está anunciando, pero también entiende de que ya se está anunciando, pero no es que ya se haya establecido lo simbólico espiritual, todavía se va a establecer. Y esta era una de esas profecías. Entonces miren lo que dice el 2:9. Está hablando de lo mismo de dice grande, Gadol, es grande, será la gloria de esta casa, ¿ok? En valle. Pero ya en el 9, en el 7 está hablando del templo de Salomón y continúa con lo mismo, pero dice, esto va a tener otro cumplimiento. Y luego dice, grande será. Esta misma palabra ya te está hablando que va a ser en el futuro la gloria de esta casa, del templo, pero en el futuro la casa ya no es una casa literal, ahora es un templo espiritual, Jerusalén espiritual, Sión
espiritual. Entonces dice, grande será la gloria de esta casa futura. Aquí es a Jorón, a Jarón, es en el futuro. Esta palabra quiere decir futuro. Entonces aquí está hablando que también va a ser grande, más que con Salomón. ¿Por qué? Porque con Salomón estaba limitada la gloria de Dios solo al pueblo de Israel. Pero Ageo te está diciendo, en el futuro va a ser más grande, porque ya no solamente va a ser Israel literal, sino va a ser el Israel espiritual de todas las naciones, tribus, pueblos, lengua. Y entonces dice, va a ser más grande, más que Min Harishon, más que la primera. Y miren lo que dice la Septuaginta. Y será grande, megas, doxes, será grande la gloria, tú oikos de esta casa, refiriéndose a la espiritual. Y entonces dice, más que la primera. Noten que la Septuaginta no utiliza de esta casa futura, pero el hebreo sí. Entonces aquí es donde yo les digo, no podemos tomar la Septuaginta porque, esta es la buena, porque aquí le falta más que esta casa futura. Y no lo dice. Nada más dice, Toutú oiko, que es de esta, Toutú es de esta, oiko, casa. Y luego dice, apotes protes, que significa más que la primera. Entonces, si se dan cuenta, aquí la Septuaginta no está completa y a veces la Septuaginta Profe, cambia. Ajá, sí. profesor, hay un error de escritura ahí. ¿En Dice dónde? futrara. Dice futrara. Ah, miren pues, de una vez. Y qué bueno que lo viste, Spencer. Eh, Vamos o bueno, para no atrasarnos más, lo voy a corregir. Esta no se me olvida porque sé que es Ageo 2.9, pero sí, aquí de la casa futura. Muy bien. Ok, gracias por ver no, este no es un error. Este de aquí no es un error. Este es un horror. Ok. Bueno, entonces, comentando esta profecía, Elena White dice, miren lo que ella dice. Me gusta, me gusta. Este templo resultó ser el edificio más soberbio que este mundo haya visto. No obstante, el Señor declaró por boca del profeta Ageo, refiriéndose al segundo templo. O sea, si el templo de Salomón fue el más soberbio, el más bonito, dice el ángel de Guay, el el segundo va a ser mejor. ¿Por qué? Porque el profeta dice, mayor será la gloria postrera. Aquí en castellano se utiliza postrera, pero es futura, que es lo mismo, pues, pero se entiende mejor como futura, pues, porque muchos dicen, pastor, ¿y qué es postrero? Pues en el futuro. Entonces, la gloria postrera de esta casa, que la gloria anterior. Sacudiré todas las naciones y vendrá el deseo de todas las naciones. Así también le llama el enaje de Huay. Y llenaré esta casa de gloria, dice Jehová de los ejércitos. Pero el segundo templo no igualó al primero en magnificencia, ni fue santificado por las señales visibles de la presencia divina. ¿Cuál es el segundo templo? Nosotros, el espiritual. Se anunció desde el tiempo de Ageo, Antiguo Testamento, su cumplimiento con Cristo, pero su establecimiento después de la muerte de Cristo. El establecimiento de eso que se estaba anunciando. Y eso no lo entendieron los judíos. Oye, no es de que con Cristo se termina, ¿no? Porque con Cristo se termina la era del, la Roma, bueno, ni con Cristo la era de la Roma imperial. Continúan más profecías y continúa la profecía, ya Geo lo estaba diciendo. Y ahora ustedes pueden pensar, ay, ¿cómo sabía que Israel iba a fallar? Bueno, no era el plan de Dios que Israel fallara, pero pues es que Dios todo lo sabe. Y entonces Dios se adelanta al futuro porque Él mira hacia el futuro. No es que Él, no, pues es que Dios desde el Antiguo Testamento ya había anunciado que Israel iba a ser deshecho. No,
es que Dios conoce el futuro. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento él estaba hablando del templo, pero el templo espiritual. Y entonces dice, ni hubo tampoco manifestación de poder sobrenatural que diera realce a su dedicación. Entonces, dice, esto está en el conflicto de los siglos y profetas y reyes. Durante varios siglos los judíos se habían esforzado para probar cómo y dónde se había cumplido la promesa de Dios que Dios había dado por Ageo, pero el orgullo y la incredulidad habían cegado su mente de tal modo que no comprendían el verdadero significado de las palabras del profeta. Al segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con la nube de la gloria de Jehová, pero sí fue honrado con la presencia de uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad, de uno que era Dios mismo manifestado en carne. ¿Por qué era Dios? Porque Dios es un título que se le da a la divinidad, a Jesús, al Padre y al Hijo. Entonces, aquí se está refiriendo al Hijo manifestado en carne, al ser honrado con la presencia personal de Cristo durante su ministerio personal, y solo en esto fue como el segundo templo excedió la gloria del primero o al primero. Entonces, fue mucho mayor. ¿Por Profe, qué? Porque aquí en este segundo templo era la presencia personal de Jesús. Sí, Spencer. entonces, cuando Ageo dice eso, cuando vino Jesús y Jesús entró al templo antes de morir, él ahí se estaba cumpliendo eso, pero el segundo, o sea, se estaba cumpliendo la primera parte, el segundo cumplimiento ya tiene que ver con nosotros. Bueno, pero es que también cuando Jesús viene, lo que está diciendo Ageo y el Espíritu de Profecía es que el templo somos nosotros, pero en el tiempo de Cristo era también la gente de ese tiempo. Acuérdense ustedes que en Juan 1:1, para hablar del santuario, en el santuario del Antiguo Testamento, literalmente construido en el desierto. Pero cuando Jesús viene, dice, y Cristo se hizo carne y esquené. Está utilizando la misma palabra, Él era el esquené, santuario, perfecto. santuario, y dice, y habitó entre nosotros para referirse que el pueblo del tiempo de Cristo era un santuario también, era un templo. Entonces, eso no hay que olvidarnos, que en esa profecía se estaba refiriendo al templo literal de Salomón, al templo, la gente del tiempo de Cristo, y a nosotros, que somos el templo espiritual de Dios o la iglesia. ¿Ok? Entonces, son importantes esos conceptos, pues, que templo no solamente es para referirse a nosotros, sino también a las personas del tiempo de Cristo. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Lo que Dios diseñó para ser aplicado espiritualmente, Satanás hará que sea aplicado literalmente. Así él ciega los ojos de millones a la verdad de Dios. Pero hasta ahora, entonces, en este periodo del Espíritu Santo, las cosas de Israel tienen que ser aplicadas espiritualmente. No hay que quedarnos solo con la letra, como lo hizo el pueblo de Israel, perdón, los judíos. Ahora en nuestros días, todo lo tenemos que llevar a un ámbito eh, espiritual. Entonces, ustedes están aprendiendo de que sí hay que predicar el Nuevo Testamento, pero su significado de eso está en el Antiguo Testamento. Bueno, Jehová te bendiga y te proteja, y Jehová haga resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.